Bueno, nuevamente Iglesia, buenos días. Saludo fraternal para todos. Antes de entrar a exponer el sermón que corresponde el día de hoy, quisiera hacer solamente una muy pequeña reflexión. La palabra de Dios dice que cuando la iglesia se reúne, dice que estamos de parte de Dios cuando se predica la palabra, pero delante de Dios también. Lo que indica que estamos delante del Señor y que por esa razón debemos asistir a nuestra congregación con toda reverencia hacia el Señor. Él demanda de nosotros total y absoluta reverencia y mucho respeto cuando se expone la palabra del Señor. Por eso dice, de parte de Dios y delante de Dios. ¿Qué significa esto, iglesia? Que el Señor está presente escuchando el sermón que se va a predicar y también está presente sabiendo quiénes escuchan el sermón para honrar y glorificar su nombre. Y como hablamos de la gloria de Cristo en la segunda porción, entonces acompáñenme nuevamente a Juan capítulo 17, versículo 24, que dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hace 8 días avanzamos en la primera parte y hoy voy a hacer muy pequeño, breve resumen para entrar en contexto a la segunda parte. Primero, vimos que todo el capítulo 17 de Juan, que es la oración sumo sacerdotal de Cristo, es la oración más profunda, más elevada, más hermosa que se ha elevado desde la tierra hacia el cielo, hecha por Jesús nuestro Salvador. Él venía de tener comunión íntima exclusivamente con sus discípulos a partir del capítulo 13. Pero veíamos que lo impactante de esta oración era la manera como se elevó, diciendo, Padre, quiero, o sea, el deseo de Cristo, quiero que donde yo estoy, estos estén conmigo. Y explicábamos de que muchos siervos de Dios habían elevado oraciones muy profundas, pero ninguna con la altura que ésta está observando al decir, Padre, quiero. ¿Por qué Cristo pudo hacerlo así? Porque sabemos que Cristo es Dios y podía orar en esos términos. Luego vimos la importancia de la oración por quién está orando. Y dice, por aquellos que tú me has dado. Y esto nos hace ver el entrañable compromiso que hay entre el Padre y el Hijo, porque Cristo quiere que los que el Padre le dio estén con Él. Y esto lo repite, como vimos hace 8 días, durante 6 versículos. Es como si fuera la manera especial y gratificante del Señor orar de esta forma. Padre, quiero que donde yo estoy, ellos, los que tú me has dado, estén conmigo. Pero ¿cuál fue el argumento? El argumento es muy claro, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, el argumento es por cuanto el Padre ha amado al Hijo eternamente y el Hijo ama al Padre eternamente. Por esa razón, le está diciendo al Padre en un sentido, quiero que donde yo estoy, los que tú me has dado estén conmigo, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo y yo los amo a ellos. Por lo tanto, Padre, como tú me amas, debes hacer esto por mi pueblo. Por la misma razón que tú me dices que me los has dado por amor, entonces, padres, ámalos como yo los amo y como tú los amas, porque tú me los has dado. Esto requiere como una especie de un pacto intertrinitario en la eternidad pasada, irrompible, indisoluble. Y luego vemos como conclusión la misma oración, que ellos estén conmigo. No quiere decir que fuéramos arrebatados en ese mismo instante, lo que está diciendo es que estemos con Cristo todo el tiempo. ¿Recuerdan el sermón de la vid y los pámpanos? Esto significa lo mismo. Quiero que estén conmigo desde aquí, desde la tierra. Los que me has dado aquí, quiero que estén conmigo aquí y que estén conmigo allá. Pero para poder estar con el Señor allá, en la eternidad, es necesario que estemos con Él aquí. Y reflexionamos, ¿el Señor quiere eso? ¿Nosotros queremos eso?
Y si lo queremos, estamos obrando de esa manera como el Señor nos insta a que obremos, a que permanezcamos en Él, a que estemos unidos a Él. Ahora miremos la última parte del texto. Dice, para que vean mi gloria que me has dado. Por eso hoy cantamos algunos himnos que hablaban de la gloria del Señor, ese último himno trinitario, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria a su Espíritu, porque tiene que ver con el tema. Entonces también estamos cantando y orando a la vez. Cuando cantamos la palabra de Dios, estamos orando la palabra de Dios también. Ahora bien, para que vean mi gloria que me has dado. Y aquí comienza la segunda parte del sermón. Con este precedente, dice, no teman, el que ha empezado en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Porque de otra manera nos sería imposible ver la gloria de Cristo, la gloria que Él tuvo antes de venir a este mundo. Y la Biblia nos enseña que existen 3 épocas en la gloria de Cristo y que contemplarlas será un dulce ministerio para los santos también en el cielo. El entender estas 3 épocas de la gloria de Cristo. Primero, la gloria primera, la gloria original de Cristo. La gloria desde su origen, desde el principio. Su gloria que no es derivada de otro. Su gloria que no es creada, por la que Cristo es igual al Padre. Y que se habla de ella claramente en Proverbios capítulo 8, versículo 30, refiriéndose a Cristo como la eternidad de la sabiduría. Y dice así, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, y fui su delicia todos los días. O sea que cuando usted lee Proverbios 8:30, que está hablando de la sabiduría eterna de Cristo, es porque Él estaba siempre con el Padre, desde la eternidad pasada, ordenándolo todo. Con Él, con el Padre, estaba yo, ordenándolo absolutamente todo. Y otra vez en la oración que estamos comentando, en el versículo 5 de Isaías, en el versículo 5 de Juan capítulo 17, ¿qué está diciendo el Señor? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces aquí estamos viendo claramente la primera gloria de Cristo, la gloria eterna que siempre ha tenido antes de la fundación del mundo y antes de que viniese encarnado a este mundo. No puede ningún hombre hablar de esta gloria, ni ningún ángel podría hablar de esto, ni siquiera un arcángel, ni un querubín, ni un serafín, ninguno de ellos podrían hablar de esta gloria que el Hijo tuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Solo sabemos una cosa, y es que nosotros somos el honor del Hijo, como tanto el honor del Padre por la obra de Cristo. Hermanos, Cristo participaba con el Padre en todo su ser, infinitamente perfecto, cuando no existía nada ni nadie, sino únicamente Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y Dios estaba completo en sí mismo. Esos que dicen que Dios creó a los ángeles y a los hombres porque se sentía solo, no es verdad. Ni la creación de los ángeles ni la creación de los hombres va a añadir nada a la sustancia esencial de Dios de sentirse completo en sí mismo, porque si se sintiera incompleto, dejaría de ser Dios. Entonces, nada existía y nadie para contemplarlo, ni para adorarlo, ni ángeles para entonarle himnos, ni los serafines para cantar alabanzas, ni querubines para aclamarlo, como lo dice la palabra de Dios, que decían, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos todopoderoso. Antes que ninguna criatura fuese, Él era. Él era uno con el Padre íntimamente, perfecto, bueno y glorioso como Dios. Él era entonces lo que después se ha mostrado ser. Ni la creación ni la redención lo cambian.
ni le añaden, ni le quitan absolutamente nada. Lo único que hicieron estas cosas simplemente fue revelar todo lo que era en Él desde antes de los tiempos de los siglos. Es la revelación simplemente de lo que Él es, ha sido, será y siempre ha sido. Ambos no hicieron sino proveer objetos sobre los cuales se posasen sus rayos de gloria, rayos que habían brillado plenamente muchísimo antes, desde la eternidad. La eternidad sería el único margen adecuado para la santa ocupación de alabar a Dios, que se ha revelado a sí mismo de forma tan plena como lo ha hecho de manera manifiesta, como lo expresa el gran misterio. Dios se ha manifestado en carne, visto de los ángeles, llevado arriba, glorificado, exaltado. Y eso nos permite entrar entonces a la segunda gloria que tuvo el Señor cuando se hizo carne. Y miren eso tan interesante. Él le dice al Padre en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero aquí nos deja ver que experimentó una segunda gloria como Dios encarnado. El Verbo se hizo carne. Ahora, no es que Cristo obtuviese más gloria cuando se hizo hombre. Lo que sucedió es que su gloria se manifestó por un nuevo camino, el camino de la encarnación. No ganó ninguna perfección más al hacerse hombre. Ya antes tenía todas las perfecciones de Dios. Por eso decimos que Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Verdaderamente hombre, pero sin pecado, sin mancha, sin nada. Pero ahora todas aquellas perfecciones que antes estaban encubiertas, las vemos derramadas en un corazón humano. Iglesia, la omnipotencia de Dios ahora se manifiesta en un brazo humano. El amor infinito de Dios ahora se manifiesta en un corazón humano. La compasión de Dios para con nosotros los pecadores se echa de ver en el ojo humano, y la perfección de la divinidad brilla en cada poro, en cada acción y en cada palabra y en cada mirada que el Señor nos ha dado. Esto me recuerda inclusive el caso de Zaqueo. ¿Recuerdan la historia de Zaqueo el publicano? Que no solamente era publicano, o sea que cobraba impuestos de manera ilegítima, sino que era jefe de publicanos, lo cual lo hacía doblemente usurero. Y como decía el gran predicador Spurgeon, si el solo hecho de que Dios mira hacia abajo a los seres humanos, a los pecadores, es de por sí una gran condescendencia, ahora imagínense que Cristo miró hacia arriba porque Zaqueo estaba trepado en un árbol llamado sicómoro, y el Señor Jesús levanta la mirada y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende hoy, porque es necesario que yo pose en tu casa. Si es una condescendencia que mira hacia abajo, es una mayor condescendencia que haya puesto sus ojos arriba a ese hombre Zaqueo, al cual estaba diciendo, Zaqueo, bájate de allá, bájate de tu orgullo, bájate de la nube de tu egocentrismo y ven aquí porque es necesario que yo more en tu casa. Cada palabra y cada acción y cada mirada del Señor es la misma perfección de Dios, aunque sea solamente brillando con su luminosidad suave. Recordemos, hermano, que el velo del templo era figura de su carne, porque tapaba la radiante luz que inundaba el lugar santísimo. Por eso cuando él dijo consumado es, ¿qué pasó? Dicen que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y no hablamos de un velo físico, aunque también ocurrió, sino del velo espiritual que nos daba acceso a nosotros los pecadores, a la presencia de Dios por el perdón de los pecados. En muchas ocasiones el brillo de su divinidad era demasiado intenso para que el velo pudiese cubrirlo completamente. ¿Se imaginan si el mismo Moisés que estuvo en la presencia del Señor le tuvieron que colocar un velo porque su rostro brillaba? Y era un brillo temporal y reflejaba apenas un poquito de la gloria de Dios. Ahora imagínense al Dios encarnado, cómo brillaría.
Por ejemplo, cuando el Señor convirtió el agua en vino, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Él nos dio a entender que vino a convertir nuestra agua en vino, el agua de nuestra vida natural en el vino de su vida espiritual en nosotros. Por eso se habla de la vid, de los pámpanos. Por eso se simboliza el Espíritu Santo también con el vino. Cuando lloró sobre Jerusalén, también manifestó su gloria a través de su velo. El hecho de que llorara constituía una gran abertura a través de la que fluyó toda su gloria. Había en ello algo más que solo humano. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas, que te quise juntar como la gallina junta a sus pollitos, pero no quisiste, y lloró el Señor. Quien haya visto el llanto de Cristo, ha visto el llanto del Padre, porque dice el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cada una de aquellas lágrimas vertidas procedían del mismo corazón de Dios. Hermanos, y cuando el Señor fue expuesto en el vituperio de la cruz por causa de nuestros pecados, sus heridas manifestaron ampliamente la gloria infinita de su ser. El velo se rasgó en dos y todo el corazón de Dios se derramó a través de él. Por eso tenemos que ver que la cruz del Calvario es la manifestación más grande del amor de Dios, a la vez que la manifestación más grande de la justicia de Dios, que no dejó el pecado sin castigo. Y lo castigó en su propio Hijo, siendo completamente inocente. Todas las manifestaciones en la cruz fueron humanas, por supuesto. Tengo sed. El dolor de los azotes, de la corona de espinas, de los clavos atravesando sus manos y sus pies. Un cuerpo humano totalmente agonizante. Su costado también traspasado por una lanza. Pero cuánta gloria divina se manifestó a través de todo esto. ¿Recuerdan cuando se narra que uno de los soldados que estaban ahí dijo, ¿verdaderamente este era el Hijo de Dios? Y el ladrón, al ver al Señor crucificado, derramando su sangre, como en un aspecto humano de total debilidad, lo reconoce y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria, en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo hizo para ver la gloria de Cristo en medio de esa condición tan humillante? Pero también se manifestó en toda la santidad de Dios, la sabiduría del Señor. El amor de Dios se mostraba a los hombres. Ninguna inteligencia creada hubiese podido hallar un plan tan maravilloso por el cual Dios fuese justo siendo justificador del impío. Ni los ángeles podían sospechar ni siquiera ese plan, de que Dios mismo tenía que encarnarse, hacerse hombre, crecer en estatura y en sabiduría, sin cometer un solo pecado, e ir a la cruz del Calvario para ser juzgado en nuestro lugar, porque voluntariamente se ofreció a hacerlo por nosotros. Por eso el Señor dice en su palabra, mirad a mí y sed salvos. Y si alguno hoy aquí siente que no ha sido salvo, todo lo que tiene que hacer es mirar a Cristo. Y creemos que para mirar a Cristo no se requiere de un gran esfuerzo. Simplemente se requiere de humildad y de obediencia. Y mirarlo solamente a Él a través de su palabra, de su Espíritu. O sea que en la cruz del Calvario, desde la encarnación, desde el nacimiento de Cristo, ahora que hablamos de una época navideña, desde que nació, desde que se encarnó hasta la cruz. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no podemos separar el evento del nacimiento del evento de la cruz, porque es un solo evento. Al nacer, Dios se encarna como hombre, parte de la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo, pero a través de su ministerio, de su muerte y de su resurrección, es que podemos verificar el propósito del nacimiento. Vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero también, como lo vamos a predicar en varios sermones ahora en diciembre, también dice que este niño fue nacido para levantamiento, pero también para caída de muchos.
Quiera el Señor que todos los que estemos aquí, los que el Señor quiera añadir, haya sido para levantamiento de nuestras vidas. Y vamos con el tercer manifestación de su gloria. La gloria de Cristo que se ha de manifestar. La que tú y yo vamos a ver, que es a la que se refiere específicamente el texto de Juan 17, 24. No podemos hablar de ella, por supuesto, pero confiamos en que no tardaremos mucho en verla, porque ya sea que el Señor venga por su iglesia o que partamos a su presencia, la podemos experimentar. Pero Él no ha dejado la gloria que tuvo cuando estuvo en la tierra. Él todavía sigue siendo el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Cristo ya ha sido coronado y el cielo proveerá un adecuado marco en lo que al tiempo se refiere para contemplar su gloria. Para contemplarla tendremos necesidad de toda la eternidad en el cielo. Veremos al Padre eternamente en el Hijo. Contemplaremos su faz y en su ojo humano leeremos el tierno y eterno amor de Dios para con nosotros. Contemplaremos sus heridas ya cicatrizadas. Comprenderemos su eterno odio contra el pecado y su amor eterno que le llevó a morir por nosotros. Y quizás algunas veces nos será dado reclinar la cabeza en donde Juan la reclinó. ¿Se imaginan ese privilegio que tendremos allá en la eternidad? Si tales han de ser las santas ocupaciones en el cielo, entonces la pregunta de reflexión es, ¿qué vamos a hacer ustedes y yo aquí en la tierra? ¿O qué harán aquellos que nunca aquí en la tierra han visto su gloria, ni en tal contemplación hayan deleite? ¿Qué va a hacer entonces de aquellos que ni siquiera se gozan de saber que Cristo murió por sus pecados y van a Él en arrepentimiento y fe? ¿De qué sirve o qué harán aquellos que piensan que la gloria de Dios se manifiesta en lo material y no en lo espiritual? En la obediencia a Cristo y no en su desobediencia. ¿Qué harán aquellos que siguen siendo rebeldes al llamado, al arrepentimiento? ¿Qué harán aquellos que siguen siendo rebeldes a la oferta de salvación que el Señor ha hecho? ¿Y qué será de aquellos que siguen rechazando la cruz del Calvario y la siguen viendo como un mito? Hermanos, usted y yo hemos tenido el privilegio de saborear un poquito la gloria del Señor, de saborearla en su totalidad en el sentido de su sacrificio en la cruz, de evidenciarla, de vivirla, si estamos rendidos genuinamente a Él. Pero si el Cristo que usted tiene está solamente en su cabeza, mas no en su corazón, en su alma, en su espíritu, no ha conocido la gloria segunda de Cristo y por supuesto no podrá conocer jamás la gloria de Cristo en la eternidad. Amados, si en tan santo ministerio han de gastar así, por decirlo, toda la eternidad, ¿no será congruente que ocupemos todo lo que más podamos de nuestro tiempo en hacerlo desde aquí? Si nos cuesta alabar al Señor un par de horas en la iglesia y allá tenemos que alabarlo por toda la eternidad, si alguien no fue capaz de adorarlo aquí en la tierra un par de horas, un día a la semana, ¿será posible alabarlo por toda la eternidad? Si es que el Señor todo lo que ha creado, lo ha creado para que vivan en un ambiente. Las aves vuelan porque fueron creadas para vivir en el aire. Los monstruos marinos y los peces del mar fueron creados para poder vivir en lo profundo de las aguas. Nosotros no podríamos vivir allá. Nuestra naturaleza es para vivir aquí en la tierra, para caminar y correr. No podemos volar, no podemos vivir profundamente debajo del agua todo el tiempo. Lo mismo aplica en el cielo. El Señor ha creado un pueblo para sí, para que pueda habitar de manera natural en el lugar celestial. Pero estableció que para ello tenemos que aprender a vivir desde aquí una parte de la eternidad. Por eso dicen los verdaderos creyentes y los preciosos teólogos, que la gloria de Dios la podemos experimentar un poco aquí, pero todavía no.
Ya, pero todavía no. O sea, parcialmente podemos experimentar cómo cuando nos congregamos para adorarlo, cuando nos dirigimos a Él con reverencia, cuando amamos la obra de Cristo, cuando amamos su palabra, cuando amamos a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y cuando amamos tener intimidad con Él. Y finalizo con esto a manera de resumen general. Juan capítulo 17 se conoce como la intercesión del Hijo de Dios por los suyos. Y esta oración es para nosotros los creyentes una oración que nos da completa seguridad de que Dios está velando por nosotros como sus hijos y que Él se interesa por nuestro bienestar en este mundo. Esta oración sumo sacerdotal de Cristo refleja varios aspectos que vale la pena recordar para finalizar el sermón. Primero vemos que Él ora por su propia glorificación de los versículos 1 al 5. Pero vemos que a partir de ahí, del versículo 6 al 8, Él ora por la fe de los creyentes. Ora por su iglesia, por supuesto, en casi todo el resto de textos. Pero a manera, digámoslo, clara y específica, podemos ver que asegura la fe de los creyentes del versículo 6 al 8. Miremos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Pero un punto que dejamos pasar por alto muchas veces es el versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hermanos, este versículo claramente dice que hay una diferencia. El Señor mismo hace una distinción entre el mundo y su iglesia. Por eso la iglesia no se puede comportar como se comporta el mundo. Es inevitable que tengamos que relacionarnos con el mundo en el sentido laboral, en el sentido de colegios, de universidades, de trabajos, en fin. Pero eso no significa que tengamos que practicar lo que el mundo practica. Porque hay una distinción. No ruego por ellos. No ruego por el mundo. Solamente ruego por los que me diste. Y la pregunta es, ¿tú te consideras que tú fuiste dado por el Padre al Hijo? Si fuiste a Cristo en arrepentimiento y fe, deberías responder sí. Pero si fuiste a Él de manera genuina, no de manera nominal, hermanos. Estamos viviendo posiblemente la época más difícil de la humanidad en cuanto a la inmoralidad se refiere. El pecado está a flor de piel en todo aspecto. En las redes sociales, en los computadores, en los televisores, en la música, en todo está impregnado de maldad. Yo compartí un video interesante a la iglesia, no sé si lo tuvieron oportunidad de ver, de cómo ahora todo tiene sexualización. Desde los niños más pequeños siendo sexualizados de una manera vulgar y perversa. Y sin embargo, vemos cómo nuestros niños y nuestros jóvenes corren apasionados por todas esas cosas. Y eso no les va a dejar ver la gloria de Dios en la eternidad, porque no van a estar en la eternidad, es la verdad. Tenemos que distinguir, así como el Señor distingue el mundo de la iglesia, también tenemos que distinguir las cabritas de las ovejas, el trigo de la cizaña y los falsos creyentes de los verdaderos creyentes. Porque el verdadero creyente ama a Dios, ama su palabra, ama su iglesia, ama sus estatutos, ama sus preceptos, ama sus mandamientos y lo quiere agradar. Pero miren esta hermosura del versículo 9 al 15. Ora por la protección de los creyentes en el mundo. ¿Sí ven? Hay una distinción entre la iglesia y el mundo, pero el Señor dice, Padre, no pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal, como yo los he guardado, ahora guárdalos tú, Señor, conmigo. Y en el verso 17, ora por la santificación de los creyentes. Del 20 al 23, ora por la unidad de los creyentes.
como lo expresa Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y como en 1 Corintios 12, 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Todos nosotros formamos parte de un solo cuerpo, esta iglesia local, en unión con las demás iglesias locales. Por eso, mis hermanos, como dice 1 Pedro 3:8, seamos fieles todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y el versículo 24, que ya lo expusimos, que habla de la glorificación, no de Cristo, porque ya Él va a tener su gloria como la tuvo ya antes de los tiempos de los siglos. Ahora dice que para que veamos su gloria, lo que simultáneamente significa que el versículo 24, no solamente el Señor anhela que veamos su gloria, sino que si estamos allá es porque hemos sido glorificados juntamente con Él. Porque la glorificación es la esperanza final del creyente. Dice 1 Tesalonicenses 2, del 11 al 12, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y cerramos con esto, hermanos. Versículo 25 y 26. El compromiso de Cristo. Padre, justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. O sea que el compromiso que el Hijo hizo con el Padre, de que los que el Padre le dio, lo conocieran a Él y conocieran al Padre a través de Cristo, cumplió el compromiso en el versículo 26, en el versículo 25, pero también con nosotros. En el versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este versículo 25 y 26 habla del compromiso de Cristo para con el Padre y para con nosotros los creyentes que hemos sido unidos a Él por su muerte y por su resurrección. Hermanos, podemos estar seguros que esta oración fue oída por el Padre y que se cumple en los hijos de Dios, porque el mismo Cristo dijo cuando se encontraba frente a la tumba de Lázaro lo siguiente: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Si Cristo dice, yo sabía que siempre me oyes, ¿creen ustedes que el Padre escuchó esta oración de todo el capítulo 17 de Juan? La respuesta tiene que ser sí. Y por eso es que nosotros, continuamente en esta iglesia, leemos al unísono todo el capítulo 17. Porque es que no hay oración más profunda, más elevada, más significativa para nosotros que la que Cristo elevó por nosotros. Y miremos unas pocas aplicaciones. Esta gran oración sacerdotal de Cristo viene a ser como el lugar santísimo del Evangelio del apóstol Juan. Y recordemos que esto lo dijo justamente antes de ser arrestado, para ser crucificado. El tiempo en que dijo esta oración, dijo después de que habló estas cosas. Si observan el versículo 17, el versículo 1 del capítulo 17, estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles cosas? Todas las que están desde el capítulo 13 hasta el final del capítulo 16. Ahí el Señor tenía todo ese capítulo 13, 14, 15, 16, todo fue una enseñanza y un diálogo permanente con sus discípulos de manera íntima. Y después de todo eso, hace esta oración por él mismo, por sus discípulos, por la iglesia y por los que han de creer por la palabra de ellos. Luego esto nos da 5 aplicaciones importantes. La primera, siempre nos enseña a hacer una oración después de un sermón.
Después de hablar de Dios a sus discípulos, ahora Jesús habla en favor de sus discípulos ante Dios. Siempre que prediquemos a otras personas, debemos orar por esas personas, porque la palabra predicada debe ser rociada con la oración, puesto que es Dios quien da el crecimiento. Recordemos lo que dice 1 Corintios 3, 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Siempre que usted comparta el evangelio a alguien, ore por esa persona. Si son varios, pues ore por todos los que les predicó el evangelio. Segundo, una oración después del sacramento u ordenanza. Recordemos que acababa de pasar la cena del Señor también. Jesús cerró la solemnidad de la cena del Señor con esta oración para que Dios imprimiera en la mente y el corazón de sus discípulos lo que estos habían visto, habían oído y habían hecho con Jesús en aquella ocasión. O sea, ellos participaron de todo lo que el Señor les enseñó. Fueron testigos oculares de todo su ministerio. Y vieron también cómo el Señor instituyó la cena que hoy tenemos que celebrar también en nuestra congregación. Pero también nos enseña de una oración en familia, ya que los discípulos de Cristo eran su familia espiritual. Él bendijo a los miembros de su casa y oró por ellos y con ellos. ¿Ven la importancia de la oración familiar y de la oración congregacional y también de la oración privada? Cuarto, también nos enseña una oración de despedida. Siempre que tengamos que separarnos de nuestros amigos, y muy convenientemente que lo hagamos, debemos hacerlo siempre con una oración. Cada que uno se despide de alguien cristiano, una corta oración. Cuando nuestros hijos son enviados a sus estudios, oramos por ellos. Cuando son enviados de viaje, sí que oramos por ellos, ¿cierto? Encomendándolos al Señor. Siempre que tengamos una despedida, ya sea de un día para otro o del mismo día, no importa. Y si es de lejanías con mayor veras, debemos orar. En Hechos 20:36 dice que cuando hubo dicho estas cosas, hablando del apóstol Pablo, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Esto ocurrió en la despedida de Pablo de Mileto. Cuando iba a salir de la ciudad de Mileto, se reunió con la iglesia, se postró, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y por último, una oración que le sirvió al Señor de prefacio a su sacrificio, que estaba a punto de ofrecer su vida en esta tierra. Cristo oró en esos momentos como sacerdote al ofrecer el sacrificio, en virtud del cual obtienen eficacia todas las oraciones de los suyos. O sea, si usted ora y el Señor escucha su oración, es porque lo hizo en Cristo, en el nombre de Cristo. En Cristo, por Cristo y para Cristo. Otro tipo de oraciones el Señor no va a escuchar, sino son por su Hijo. Apocalipsis 8, 3 y 4 dice lo siguiente: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. Hasta los ángeles llevan las oraciones nuestras. Las oraciones son el incienso del creyente, hermano. Por eso deben hacerse en el nombre de Cristo. ¿Sí recuerdan por qué cuando pasó el incidente de los hijos de Aarón, que quemaron incienso que no había autorizado el Señor? Porque Dios sabía, le decía a Moisés, tantos gramos de esto, tantos gramos de esto, tantos gramos de esto, los mueles, los combinas, y ese es el incienso que yo necesito. Hasta eso el Señor determinó en su soberanía. Ahora nuestro incienso es Cristo. Si yo oro en el nombre de Cristo es porque soy de Cristo. Pero ojo, porque dice que no todo el que me dice Señor, Señor. Estamos hablando del verdadero creyente que ha humillado su corazón
que ha ido a Cristo en arrepentimiento y fe, que ha creído en el sacrificio del Señor, que ha creído en su obra y se arrepiente todos los días de su pecado y quiere honrar y glorificar al Señor todos los días de su vida y quiere respirar al Señor, quiere respirar su palabra, quiere meditar en su palabra día y noche. Como decía Spurgeon, nuevamente lo cito, que si nos hicieran una extracción de sangre, ojalá que encontraran no bilirrubina, sino bibliorrubina de nuestra sangre, porque estamos tan impregnados de su palabra que aún por los poros debemos de respirar la palabra de Dios por su Espíritu. Mis amados, quiera el Señor concedernos a usted y a mí el privilegio de ver su gloria, al ser nosotros glorificados por su gracia, por su misericordia y por su amor. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor. Sabemos que si no fuera por Cristo, todo esto sería una utopía para nosotros. Que si no fuera por el sacrificio de Cristo y porque tú te complaciste únicamente en Cristo, nada de esto podría ser para nosotros. Pero si comprendemos por lo menos parte de tu gloria como nos la has querido enseñar, si entendemos lo que acabamos de exponer, tendremos que decir, Señor, no permitas que me separe de ti. No permitas, Señor, que yo ame más al mundo que a ti. No permitas, Señor, que yo siga siendo esclavo del pecado. No permitas, Señor, que me acerque a ti de manera irreverente y simplista. Si es que nos estamos dirigiendo al Creador, al Dios Todopoderoso, Omnipotente, Omnisciente, Santo. Pero ante todo, no permitas que mi hogar, mi familia, mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, mis vecinos y mis amados hermanos de la iglesia, caigamos en esto, Señor. Que como pámpanos estemos unidos a la vid, porque separados de ti, nada podemos hacer. Gracias por perdonar nuestros pecados y gracias por preparar nuestro corazón para poder celebrar la bendita cena del Señor que tú instituiste cuando estabas reunidos en la intimidad con tus discípulos y estableciste en que en conmemoración tuya, por tu muerte y tu resurrección, celebráramos con el pan tu cuerpo y con el vino la sangre derramada por nosotros. En Cristo Jesús sea tu nombre honrado y glorificado a través de nuestras vidas. Amén. Bien, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.